Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Seguimos caminando en Cuaresma, tiempo de conversión y de gracia. Tiempo para poder nacer de nuevo con la renovación de nuestro bautismo. Nuevo nacimiento al final de este tiempo santo de conversión. En el programa anterior contemplábamos el inicio de la predicación de Jesús en Galilea, cuando proclamaba: «Convertíos porque está cerca el reino de los cielos». Y hoy daremos un paso más en el Evangelio según San Mateo y nos detenemos en la llamada de los primeros discípulos. El Santo Padre León, en su mensaje para esta Cuaresma, nos ha recordado con palabras muy claras: la Cuaresma es el tiempo favorable para volver al corazón y dejar que Cristo nos encuentre en la verdad de nuestra vida. No se trata solo de hacer algo más, sino de dejarnos mirar por el Señor y responderle. Eso es exactamente lo que sucede a orillas del lago de Galilea. Jesús pasa, ve a dos hermanos echando las redes y les dice: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Un poco más allá, llama a otros dos y el evangelista subraya un detalle decisivo: inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. La Cuaresma es esa inmediatez, es la llamada concreta que nos saca de la rutina y nos invita a confiar. No es una teoría, es una decisión. El Señor no busca espectadores sino discípulos, no admiradores, sino hombres y mujeres dispuestos a caminar con Él. En los programas anteriores hemos visto cómo la luz comienza a brillar en Galilea. Ahora veremos cómo esa luz reúne a los primeros que serán fundamento de la Iglesia. Lo viviremos al final de la Cuaresma cuando participemos de la luz del cirio pascual en la Noche Santa. Jesús, luz del mundo, nos invita a llevar su luz a los demás, a llevar su luz con nosotros, pero no para colocarla debajo del celemín. Queridos oyentes de Radio María, luz con paz. Comenzamos Catequesis en Familia, hoy conducido por quien les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Jesús camina junto al mar de Galilea. El agua se mueve suavemente. Las barcas están cerca de la orilla. Dos hermanos echan la red. Más allá, otros dos la repasan con su padre. Es una escena cotidiana, repetida 1000 veces. Y sin embargo, en ese instante, lo ordinario se convierte en eterno. El Señor pasa, mira y llama. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos,
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. En el mensaje cuaresmal de este año, el Papa León XIV nos recuerda algo decisivo. El itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo. La cuaresma, por tanto, no es una carrera de esfuerzo, sino una escucha que se hace decisión. Y esta decisión en el Evangelio de hoy tiene un nombre: dejar. San Gregorio Magno comenta: tal vez alguno diga en sus callados pensamientos qué es y cuánto lo que al llamamiento del Señor dejaron uno y otro pescador si no tenían casi nada. Pero en esto, hermanos carísimos, debemos atender al afecto más bien que al efecto. Ojo con el juego de palabras. Debemos atender al afecto más bien que al efecto. Mucho dejó quien nada retuvo para sí. Mucho dejó quien, aunque poco, lo dejó todo. Nosotros, continúa diciendo San Gregorio, nosotros en cambio poseemos con ardor lo que tenemos y con el deseo requerimos lo que no poseemos. Mucho, por consiguiente, dejaron Pedro y Andrés, puesto que ambos dejaron los deseos de poseer. Mucho dejaron los que con lo que poseían renunciaron también al deseo. Tanto pues dejaron siguiéndolo, cuanto pudieron desear no siguiéndolo. A veces es un poco complicado entender estos juegos de palabras y esta forma de escribir. Pero el punto central es que no es cuestión de cantidad, sino de totalidad. No es cuanto tenían, sino que lo dejaron todo. San Mateo subraya 2 veces la palabra que nos desconcierta: inmediatamente. Inmediatamente dejaron las redes. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre. La cuaresma, queridos amigos, es esa palabra: inmediatamente. Porque la conversión no puede aplazarse indefinidamente. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña con claridad: Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Y añade también, describiendo lo que ocurre por dentro de la persona: la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida. Ojo, una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Continúa, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar la vida, con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Queridos oyentes, a veces pensamos: cuando tenga más tiempo, cuando pase esta situación, cuando me encuentre mejor, quizá es el momento de retomar una vida más intensa en la fe, un compromiso más grande con la caridad. Y el Evangelio corta por lo sano: inmediatamente. El Señor no espera a que el mar esté en calma para llamarlos. Llama en medio de la jornada, llama en medio del trabajo, mientras las manos están ocupadas. Y eso tiene una enseñanza muy hermosa: la santidad no se vive fuera de la vida real, sino dentro de ella, con la ocupación, con el trabajo, con las cosas de cada jornada, con la vida agitada incluso. Otro detalle: Jesús no llama a pescadores para que sigan pescando lo mismo. Jesús les dice: os haré pescadores de hombres. Cambia el horizonte de la vida. La llamada de Jesús cambia el horizonte de la vida. Aquello que era el medio de subsistencia de aquellos hombres se convierte en un símbolo de una misión más grande. Ya no son pescadores a cambio del horizonte,
Ahora ese símbolo de pescar es pescar para el Señor. Un autor antiguo en una obra incompleta sobre el Evangelio de San Mateo explica con mucha fuerza esta imagen. Les dijo: «Seguidme y os haré pescadores de hombres, es decir, os haré maestros para que rescatéis con la red de la palabra de Dios a los hombres de este mundo engañoso, agitado y lleno de tempestades, inestable, pérfido y lleno de peligros, e inseguro para todos, por el que los hombres no andan, sino que son arrastrados, obligados contra su voluntad». Qué descripción tan actual, ¿verdad? Un mundo agitado, lleno de tempestades, donde los hombres no caminamos libremente, sino que muchas veces somos arrastrados. El Señor no viene a condenar ese mar, viene a enviar redes de salvación. La red ya no será de cuerda, sino de palabra y testimonio, de su palabra y nuestro testimonio. No para atrapar, no para arrastrar como hace el mundo, sino para rescatar del mundo a los hombres. Una descripción muy actual en este mundo tan agitado, tan llenísimo de tempestades en la que los hombres no podemos ser del todo libres. Ahora bien, ¿qué fue lo primero que dejaron? Las redes. Otro texto patrístico lo resume con una frase breve y contundente. Si te pegas a los bienes celestiales, te elevan. Si a los terrenos, te apegan al suelo. Abandonaron las redes porque eran un obstáculo en su trabajo más que un instrumento útil. Las redes eran útiles para pescar peces, no cabe duda, pero inútiles para seguir a Cristo. En nuestra vida también hay redes que son costumbres, seguridades, apegos, incluso proyectos legítimos que sin embargo pueden convertirse también en un obstáculo para que en nuestra vida reine el Señor. Algunas de ellas llegan hasta a ocupar el lugar de Dios. A veces la red no es un pecado escandaloso, ¿qué va? A veces la red es simplemente una excusa, incluso hasta comprensible y respetable, una atadura discreta, una comodidad que parecería inofensiva y sin embargo nos mantiene pegados al suelo. No nos permite elevarnos hacia los bienes celestiales. Y todavía hay algo más radical en el texto. Dejaron a su padre, no solamente las redes, a su padre, no por desprecio, sino por el seguimiento de Cristo. Cristo, con esa llamada, inaugura una nueva pertenencia. El Señor no rompe el cuarto mandamiento, no, purifica el corazón para que Dios sea realmente Dios. El reino relativiza todo lo demás. San Gregorio vuelve a decir con fuerza: el reino de Dios no es propiamente estimable en precio, mas con todo vale tanto cuanto tienes. El reino de Dios no es propiamente estimable en precio, mas con todo vale tanto cuanto tienes. En efecto, a Zaqueo le costó la mitad de su hacienda, continúa diciendo San Gregorio. A Pedro y a Andrés les costó las redes y la barca. A la viuda, los 2 pequeños cornadillos. Y así continúa hasta que dice: así que, como hemos dicho, el reino de Dios vale tanto cuanto tienes. Queridos amigos, el reino lo vale todo, no porque lo compremos, no está en venta, sino porque nada es comparable con él. A Pedro y a Andrés les costó la red y la barca, a otros les costará el prestigio, la comodidad, el orgullo, la mala lengua, el rencor. A cada uno nos costará aquello que más pesa en nuestro corazón.
Y aquí está el examen cuaresmal. ¿Qué red nos impide, te impide a ti y a mí, querido oyente, qué red nos impide seguir con libertad al Señor? ¿Qué barca me da seguridad, pero me ata a otra orilla? Tal vez no tengamos grandes bienes que abandonar, pero sí deseos quizá desordenados, resentidos, ambiciones ocultas. San Gregorio lo decía con realismo: mucho deja quien renuncia al deseo de poseer. Pero no olvidemos una cosa: el Señor no eligió a hombres perfectos, ¿eh? Otro texto lo afirma. Dice: como el artista elige las piedras preciosas y no falsas que ha visto, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser, lo que puede hacer con ellas. Así también el Señor, viéndonos, no eligió nuestras obras, sino nuestro corazón. Cristo no elige las obras de aquellos hombres, sino su corazón. Eso nos consuela. Eso nos consuela porque no somos llamados por nuestros méritos, sino pobrecitos de nosotros, sino que somos elegidos por la misericordia que hay en su mirada. Él ve lo que podemos llegar a ser si nos dejamos moldear por Él. A veces Dios empieza por lo pequeño, por una renuncia escondida, un gesto humilde, por una decisión de cortar con una costumbre que nos daña, aunque pueda ser pequeña. Y además el seguimiento no es solo dejar algo, sino recibir también una misión. El Catecismo lo expresa diciendo que el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Es decir, quien ha sido llamado por Jesús se convierte de algún modo en enviado. Aquí encaja una palabra muy concreta del Papa León XIV que conviene traer al corazón. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. ¡Qué red tan frecuente! ¡Qué red tan frecuente! La lengua sin freno, el comentario ácido, la crítica que desanima, buscando el desánimo o no, el juicio rápido. Cuaresma también es aprender a callar para escuchar, y aprender a hablar para levantar al que está caído. Una palabra de aliento y de consuelo. La enseñanza de San Juan Crisóstomo nos interpela directamente. Él dice: hallándose en medio de su trabajo, apenas oyen su mandato, no vacilan ni aplazan un momento su seguimiento. Esa es la obediencia que Cristo nos pide. Ni un momento de dilación, por muy necesario que sea, lo que pudiera retardar nuestro seguimiento. Ni un momento de dilación. La obediencia no es ciega, pero sí es confiada. Es la certeza de quien me llama, que sabe más de mí que incluso yo mismo. Queridos amigos, hoy el Señor pasa también por nuestra orilla. No nos pide heroísmos espectaculares, sino una disponibilidad del corazón. Si renunciamos a los deseos terrenales que nos atan, aunque nuestras cosas sean pequeñas, el Señor la recibe como un gran sacrificio, porque mira el corazón, la totalidad y no la cantidad. Pidámosle en esta Cuaresma la gracia de escuchar su voz y de responder sin demora, que podamos decir, como aquellos pescadores, no con palabras, sino con la vida: lo dejamos todo y te seguimos.
Jesús, como hemos escuchado, llama a Pedro y a Andrés, llama a Santiago y a Juan. Y ellos, dice el Evangelio, lo siguieron inmediatamente. Pues bien, el pasaje que sigue, sin pausa, nos muestra para qué los llama, para que estén con él mientras recorría Galilea enseñando, anunciando el reino y curando. La vocación, queridos amigos, siempre desemboca en la misión. Jesús no se queda en un lugar fijo. Él recorre caminos, entra en aldeas, se sienta en las sinagogas y enseña. Y a la vez, su mano se tiende sobre los cuerpos heridos. La palabra y el gesto van unidos. Cuando Cristo proclama el Evangelio del reino, ese reino empieza a verse en la carne de los enfermos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. La fama se extiende, llegan gentes de lejos, le traen a los que sufren. No son detalles secundarios. El Evangelio nos muestra que el Señor se deja encontrar, sobre todo por quienes llevan una carga, por quien tiene un problema, por quienes tienen necesidad, por aquellos que tienen menos, a veces decimos, suerte en la vida. San Cromacio de Aquileia lo explica uniendo profecía, enseñanza y sanación. Escribía: ya había anunciado antes Isaías que esto iba a ocurrir, cuando dice: Él mismo tomará nuestras dolencias y curará nuestra enfermedad. Continúa escribiendo: pues para esto, en efecto, había venido Cristo Señor, Maestro de vida y médico celeste, para instruir a los hombres para la vida con su enseñanza y sanar la enfermedad del cuerpo y del alma con una medicina celeste. Pues curaba las enfermedades corporales con la palabra del poder divino y sanaba las heridas de las almas con la medicina de la enseñanza celeste. Médico celeste. Qué expresión tan exacta. Jesús cura, sí, pero no se limita solamente a curar el cuerpo. Por eso podemos preguntarnos hoy, ¿qué dolencia le llevo yo hoy al Señor? Hay enfermedades que son visibles, pero también hay heridas invisibles, una tristeza que nos encierra, un rencor que nos envenena, una culpa que nos roba la alegría, una falta de fe que nos instala en el miedo. Cristo quiere tocarnos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y todavía un detalle más, Jesús recorría Galilea, es decir, sale al encuentro, y en ese movimiento se pone como en una batalla, la batalla verdadera. Hoy me gustaría terminar nuestro programa con un texto sobre la batalla de Cristo contra el mal, de un escrito anónimo del siglo IV. Todo rey que quiere entrar en guerra con otro, primero reúne al ejército y después va a la guerra. También el Señor, que había de luchar contra el demonio, primero congregó a los apóstoles y comenzó a predicar el Evangelio por toda Galilea. El asalto contra el diablo es la predicación de la verdad. La flecha mortífera que clava en su corazón es la proclamación de la justicia. Los milagros causan su expulsión y la conversión de los fieles le priva de su poder. Pero el rey terreno reúne su ejército para conseguir su propia gloria a costa del trabajo de los demás. Por el contrario, él congregó a los apóstoles, no para conseguir su propia gloria con el esfuerzo de ellos,
sino para ofrecerles la victoria con su propio esfuerzo. Queridos amigos, nos despedimos ya, recordándoles que pueden encontrar nuestros programas en la sección de podcast en www.radiomaria.es. Luz con paz. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Catequesis en familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.